Estamos de regreso con Ildefonso Guajardo, que anunciamos estaría en el programa, cosa que nos da mucho gusto porque queremos escuchar una voz más que especializada en materia de comercio, en materia de negociaciones, en materia de TLC, TEMEC y en el momento en que estamos de América del Norte. Gracias, Ildefonso, por estar aquí, pues en tu calidad de especialista y de quien fue quien encabezó las negociaciones representando a México en su momento en este convenio, en este Tratado de Libre Comercio. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Carmen. Igualmente, se acaba de ir, vino de pisicorre, pero vino el representante comercial de los Estados Unidos. ¿Qué balance se podría hacer de lo que se sabe ocurrió? Mira, Jamieson es un tipo cortés, formado en las filas de Robert Lighthizer, quien fue mi contraparte en la negociación. Pero la verdad, pues yo lo que observé es que vino a dos cosas. Sin duda a cumplir la cortesía de la visita de Marcelo, precisamente en estos prolegómenos, porque ahora ya sabemos que formalmente van a iniciar hasta mayo las negociaciones o la revisión, pero al mismo tiempo vino a espantar con el petate del muerto al sector privado mexicano, ¿no? Tal cual, vino a espantar con el petate del muerto. Sí, porque de alguna manera lo que les dijo es que se vayan olvidando de que prevalecerá el libre comercio, que a su jefe no le gusta el libre comercio, y que se quiten de la cabeza que vamos a seguir en un esquema de cero aranceles hacia adelante, aun y cuando hagamos la revisión. Y lo cual pues, no tiene ningún sentido. O sea, si bien entiendo que ¿Eso se lo dijo al gobierno y a los empresarios? Sobre todo se lo dijo a los empresarios, porque los empresarios llevaron a la mesa pues, sus preocupaciones. Obvio, y son muy válidas, son muy válidas. De entrada, pues ese es el trabajo del negociador mexicano, del negociador en jefe. Es un poco atípico que tú traigas a tu contraparte negociadora para que espante a tus stakeholders, ¿no? A tus clientes, a tu sector privado. ¿Eso es atípico? O sea, que el gobierno mexicano, en este caso Marcelo Ebrard, que haya invitado que haya venido en reciprocidad el representante comercial, ¿no es usual que se siente junto con los empresarios en directo? Mira, puede sentarse en una reunión protocolaria de objetivos, de plática. Sí, pero venir a escuchar las quejas de del sector privado mexicano y luego decirles que se olviden de que en esta región del mundo habrá libre comercio, pues es como ponerlo directo a espantar a tus representados. Dijo? Pues prácticamente les dijo que se olvidaran de que va a haber sí o sí, al final de la revisión, según sus palabras, va a haber aranceles. Claro, eso es lo que él dice. Yo creo que la posición de México debe ser bajo ninguna circunstancia. Pues es que es un tratado de libre comercio que en sintonía significa no aranceles. Sí, de hecho... ¿O de qué se trata el libre comercio? De hecho, si ves, uno de los grandes temas que mencionó que va a ser parte del arranque de la primera reunión en mayo, va a ser ir conformando las nuevas reglas de origen, que son aquellos que te definen que para que tengas todo un tratamiento preferencial arancelario, que en este caso debe ser cero aranceles, cuál es el esfuerzo que tienes que hacer para utilizar partes de la región. Y entonces, si ya estás haciendo ese esfuerzo para evitar que otras regiones del mundo se beneficien de este libre comercio, pues entonces tu premio es que en esta transacción en América del Norte no pagas aranceles. Ahora, lo que él está diciendo es no, vamos a endurecer las reglas de origen y además vamos a dejar aranceles. Pues entonces no tiene ningún sentido el estar hablando de una región integrada y eficiente como es América del Norte. Pero al mismo tiempo, te digo, lamentablemente, Carmen, les estamos permitiendo arrancar este proceso y continúan con las agresiones arancelarias. O sea, ¿te acuerdas que cuando el presidente Trump, la Corte le tumba los aranceles por emergencia nacional? Olvidar, imagínate. Lamentablemente los nuestros quedan, que son, porque los nuestros tienen la base de emergencia nacional, la 232, no se cayeron. Y son aranceles que están dañando severamente ya la industria mexicana. Estamos perdiendo empleos. Tractocamiones están a 50% de nivel de producción de lo que estaban. Le está pegando al sector automotriz, le está pegando al sector de autoparte, le está pegando al sector acero.
Acaban de hacer disque modificaciones a la 232 en acero y en lugar de mejorar empeoramos. Te doy ejemplos. En México se producen las motos para esquí en nieve, las motos que se exportan a Estados Unidos. Antes, con la 232 inicial en acero, pagaban el 50% del contenido de acero no norteamericano. Su contenido de acero es el 10%. El arancel efectivo que pagaban era un 5% del valor del producto exportado. Bueno, pues ahora resulta que después de las modificaciones de abril, ahora pagan el 25% de todo el valor de la moto que exportan. Pues, ¿qué pasó? El precio de la acción de esta empresa cayó 35% en el stock market de Nueva York. Bajaron sus ventas. Obviamente. Digo, 25% más porque de el mercado precio. está leyendo que se va a ir el precio 25% más caro. El problema, Carmen, es que la verdad es que nuestro sector privado de manera muy responsable le presentó al señor Greer evidencia de cómo se están haciendo harakiri ellos solos. Por ejemplo, el mercado global de automóviles, en el último año China creció 6% su participación en el mercado global. Y los autos producidos en América del Norte decrecieron en un 3%. Entonces, el mensaje que te está mandando esto es que el daño que le está haciendo la administración Trump vía arancelaria al sector automotriz norteamericano y de América del Norte es tremendo. Y hoy, incluso, imagínate, hoy tratan mejor en algunos autos exportados directamente de Corea, Japón o Unión Europea, están en mejores condiciones que México. Empresas que vinieron a invertir como BMW, como Mazda, como grandes consorcios automotrices, ahora sus matrices pueden exportar a Estados Unidos en mejores condiciones de lo que pueden exportar desde México. Y México siendo, aparentemente, un socio privilegiado en el Tratado de América del Norte. Entonces, pues qué bueno que la conversación sigue, qué bueno que el señor Jamieson Greer vino, pero México tiene que cambiar su estrategia de negociación, sí o sí. Por las buenas. ¿O por las malas? Por las buenas. Es que me dio tenemos un año por las buenas. Pero entonces, ¿cómo podría ser México? ¿México qué podría hacer frente a este panorama? Carmen, no hemos reaccionado a una sola de las agresiones arancelarias. ¿Qué deberíamos son ilegales. Responder por el daño causado. Somos el primer comprador de carne de puerco de Estados Unidos. Imagínate el efecto electoral en distritos rurales donde Donald Trump tiene una buena parte de su apoyo. Imagínate. A ver. Sí. Entiendo lo que dices, pero déjame revirarte. Frente a tenemos una asimetría evidente, tenemos una dependencia absoluta del comercio con Estados Unidos, sin la menor duda. Hacer algo así implicaría un tipo de reacción de un personaje que es impredecible, que es el presidente Donald Trump. ¿Estamos realmente en condiciones de dar una respuesta frente a lo que tú dices, da una respuesta que digamos, le dejamos de comprar carne de puerco? A ver, Carmen, no te está dejando opciones. Tú tienes que... Donald Trump te lo dijo en su libro The Art of the Deal y te lo repite todos los días. Quien no se defiende, no lo respeta y lo atropella. Te tienes que defender, Carmen. Acomodé el lugar. Sí, hay una simetría, pero una simetría no significa que estés manco. Uh-huh. Y no es la primera vez que se lo hacemos. Cuando yo no quise cerrar de manera inicial el capítulo automotriz con ellos en el 2018, nos castigó a Canadá y a mí quitándonos la excepción de la 232 que ya se les había ocurrido en ese momento y nos pegó en acero con un 25%. Nosotros contestamos con un conjunto de bienes ubicados fundamentalmente en distritos republicanos, directamente afectando a sus stakeholders. ¿Y qué pasó? Lo empezaron a llamar los diputados, los senadores, ¿Qué está haciendo, señor? Pues claro. Y lo mismo, o sea, tú tienes que reaccionar, Carmen. De otra manera no vas a lograr absolutamente nada y van a seguir atropellándote. Entiendo que la visita del representante comercial, tan breve pero importante, puso foco en el tema de sustitución de importaciones, ese concepto que puede interpretarse en no le compren nada a China. ¿O cómo lo interpretamos? Aquí hay que poner completo en el mantel la relación que México tiene con China. China es nuestro segundo socio comercial y el primer término que nos tiene que quedar claros
es que México no debe tomar una decisión definitiva de cómo va a ser su relación con China hasta que Trump se siente con Xi Jinping, que lo ha estado evitando, y que se defina cuál va a ser la relación de Estados Unidos con China. Lo peor que te puede pasar es que te dejen colgado de la brocha y que termines siendo más papista que el Papa, dañando tu relación con China. Entonces, una vez dicho esto, Carmen, hay diferentes áreas de nuestra relación. La primera, sí, es innegable. Uno de los elementos en la mesa de negociación que debe poner México como ficha es alinearnos a la política de seguridad de América del Norte y no permitir inversiones chinas en sectores sensibles. Por ejemplo. Internet, la nube, inversión en minería de minerales estratégicos, proyectos de infraestructura estratégica, nada que pueda vulnerar la seguridad de América del Norte. Y ahí está bien, defines 5, 6, y eso no se inició con Trump. Aquí estuvo Yeltsin en el último año de la administración de Biden con López Obrador hablando de una lista de lo que debe restringirse para que China no meta la nariz en temas de seguridad de América del Norte. Pero por otra parte, hay una serie de elementos de inversión que están abiertos. Tú no puedes negarle a ninguna potencia del mundo bajo tu propio esquema sus inversiones, siempre y cuando las haga bajo los términos de tus leyes y de tus acuerdos internacionales. Ahí la inversión de China puede llegar cumpliendo con las reglas. Último, insumos. Le pusimos 1.400 aranceles a 1.400 fracciones arancelarias de China. En bienes finales sí, sabemos que los chinos son muy desleales en el comercio, sobre todo en acero, en textiles, y qué bueno que en productos finales los paramos. Pero en intermedios hay que poner aranceles a aquello que podemos producir en América del Norte, pero hay cosas todavía que no se producen, sobre todo en electrónicos, sobre todo en baterías. Eso es lo que yo creo que debemos de enfocarnos a inteligentemente producir en América del Norte y empezar a sustituir importaciones. Los 3 países. Los 3 países, pero no debes mañana ponerle aranceles porque lo único que haces es darte un balazo en el pie y volverte menos competitivo en la producción de automóviles. Pues estamos en un panorama complejo, entonces, al final de cuentas, estamos con estos prolegómenos, ¿no? En el balance de los prolegómenos, ¿vamos perdiendo? Yo te diría que lamentablemente estamos siendo muy afectados por medidas que ya tomaron, que están afectando inmerecidamente a México, mucho más que están afectando a otros países en sectores como acero, aluminio, automóviles, camiones pesados. Y lo mínimo que debemos de decirle al señor Reid antes de la reunión de mayo es que se debe de hacer un cese a la agresión arancelaria. Como en las guerras, no me siento a empezar a revisar el acuerdo hasta que cesen las agresiones. Si estamos negociando y nos siguen agrediendo, pues están prácticamente dilapidando nuestro capital negociador. Ahora, Ildefonso, viendo el balance de las cosas, México sigue siendo el principal socio de los Estados Unidos. México, si yo no me equivoco, ha robustecido sus exportaciones hacia Estados Unidos últimamente, aún con los aranceles, aún con las adversidades. Sí, pero en los sectores donde tenemos aranceles que están impactando el 30% de lo que exportamos, ya se ha aumentado el déficit de Estados Unidos con Asia y se ha reducido el déficit con México, entonces, lo cual no tiene ningún sentido porque China no es socio o Vietnam no es socio estratégico de los Estados Unidos. O sea, si lo que tú me quieres decir que hay muchos bienes que seguimos exportando cero arancel, sí. Y ha crecido, y ahí nos benefició este contexto. Sí, pero el problema es que en el área de manufactura y en la generación de empleos que implica de buena calidad la manufactura, nos están pegando de manera significativa. ¿Cuáles son los sectores específicos más afectados? Automotriz, autopartes, acero, aluminio, camiones pesados, y si incluyes lo que acaban de hacer con la 232, va a empezar a pegarle a la producción de carritos de golf que se hacen en México, va a empezar a pegarle a la producción de motos de agua, motos de nieve, porque ya están yendo específicamente a afectar a sectores con la intención de que esos sectores productivos se trasladen a Estados Unidos, lo cual no necesariamente va a pasar. ¿Quiénes son los ganones ahorita? Los sectores ganones, para efectos los que no pagan aranceles, al menos los que al menos los que no se han perjudicado, bueno, y siguen con un comercio robusto. Pues básicamente yo te diría electrónicos, que son los que han crecido de una manera importante,
el sector agropecuario, que la balanza es muy importante, la cantidad de productos frescos que vendemos. Pero el problema es que con la personalidad de Trump, mañana quiere ganarse a los tomateros de Florida que contribuyan a sus PACs, Political Action Contributions, para su campaña, para las campañas republicanas, y mañana puede hacernos la vida más difícil de la que ya no la están haciendo para la exportación de tomate. Entonces, lo único que sabemos, y no solo aquí, y no solo en temas comerciales, todavía temas más graves, es que Donald Trump no tiene palabra. Donald Trump no puedes tener garantías tan fácil como esto. El acuerdo que yo negocié está firmado por Donald Trump y lo cantaleteó en su campaña como el mejor acuerdo de la historia de Estados Unidos. Ahora resulta que ese acuerdo no sirve. En términos pragmáticos totalmente, Ildefonso Guajardo, ¿realmente hay una posibilidad, del tamaño que sea, de que desaparezca el TEMEC? ¿Realmente puede ser eso? Realmente no. No, el problema no es... Además no puede desaparecer de un día para otro tampoco. No, pero a ver, el problema no es que desaparezca. No, puede desaparecer en 6 meses si Donald Trump actúa en la amenaza permanente que tiene de salirse. Acuérdate que hay un artículo y una vez que se salga, que existía desde el NAFTA original. La salida, cualquiera de los 3 ejecutivos, y esa es una cláusula que existe desde el primer tratado, desde el 94, puede anunciar la salida de su país con 6 meses de anticipación. O sea, si él quiere, él se puede salir. Pero no lo va a hacer, Carmen, porque es el único instrumento que tiene para tener a México sentado en una negociación. Es el instrumento más importante porque sabe el valor que tiene el tratado para México. Entonces, yo no le veo al tratado, y además ve, por ejemplo, la participación en los comentarios que hubo al cierre del año pasado en los famosos consultas de USTR en Estados Unidos y las comparecencias ante el Congreso. O sea, abrumadoramente el acuerdo está siendo respaldado por el sector privado norteamericano y sin duda las cartas recientes que has visto en el Congreso, bipartidistas, demócratas y republicanos, apoyando por la prolongación o por la extensión de la continuación del acuerdo. En ese sentido, sin duda hay un apoyo de lo que ellos llaman grassroots stakeholders en este proceso. Y Donald Trump lo sabe. Por eso él introduce este concepto de la no vida permanente o vitalicia para siempre del acuerdo. Él introduce esta revisión. Acuérdate que quería una muerte súbita cada 5 años, la cual la cambiamos por una visión de 16 con revisiones sexenales a propósito para que cruce entre periodos presidenciales. Lo que no contábamos es que iba a regresar después de haber perdido una elección, ¿no? Ese es un asunto de la historia que estamos viviendo los humanos. Sin duda. Sin duda, con afectaciones planetarias, sin duda. Pues, Ildefonso Guajardo, pues así está el panorama. Te aprecio mucho que nos hayas permitido escucharte en esta revisión que estás haciendo de estos prolegómenos, de lo que va a ser ya formalmente en mayo. En mayo. En mayo, ya sentarse a una negociación directa. ¿Acabó siendo revisión o renegociación? Para términos de la administración Trump, ellos lo ven como una renegociación. Pero hay un elemento que no hemos comentado en esta conversación y es, él no puede alterar los términos fundamentales sin la aprobación del Congreso. Hay cambios que no puede hacer si no tiene la autorización. Y las elecciones intermedias de noviembre pueden cambiar de manera radical quién controla los congresos. Y desde el punto de vista de negociación, a pesar de lo terrible que significa que permanezca la incertidumbre, es mejor aguantar, esperando que las cosas cambien y podamos aterrizar en un buen acuerdo, a precipitarnos y por la prisa terminar con un acuerdo que realmente es terrible para el futuro y el desarrollo de México. Ildefonso Guajardo, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias, Carmen. Gracias, Ildefonso, por estar aquí en el estudio. Y bueno, seguiremos con el tema, desde luego. Gracias por tu presencia.